Escucharemos una prédica del pastor Sung Cho de Corea. La fecha es del 18 de abril del 2021. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. Veamos en la palabra Mateo capítulo 1. El título de hoy es Dios está con nosotros. Mateo capítulo 1 nos da un gran mensaje porque es el registro del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El nacimiento de Jesús Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Acontece que la madre física de Jesús estaba prometida para casarse con José. Desde la perspectiva de José, qué noticia tan impactante es esta, que su prometida ahora está embarazada, e incluso ni siquiera se habían casado. De acuerdo a la ley de Israel, si este hecho se expone al público, si es de conocimiento público, María va a ser apedreada hasta morir. Pero cuando leemos la escritura dice que José era un hombre justo. Él quería terminar esa relación muy en secreto. Pero ahí es cuando el ángel del Señor se le aparece en un sueño. Entonces el ángel le dice que María está embarazada porque ha concebido por el Espíritu Santo. Y el que está siendo concebido dentro de María es realmente el Mesías, el Cristo. Es Él el que va a salvar al mundo. Incluso el ángel le da el nombre que le va a poner. Debes llamarle Jesús. Jesús vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre Jesús significa Salvador. Y después de esto el ángel continúa explicando y comparte esta profecía que realmente fue dada hace 700 años. Y esta profecía fue dada por el profeta Isaías. Esto no está sucediendo porque sí, o no está sucediendo de la nada. De hecho, este es el cumplimiento de una profecía dada por el profeta de parte de Dios hace 700 años. Y el verso 23 realmente está citando esta profecía dada hace 700 años por el profeta Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía dada por Dios mismo a través del profeta hace 700 años decía que llamará su nombre Emmanuel. Pero ahora vemos que el nombre que le es dado por el ángel de parte de Dios es Jesús. Significa algo. Jesús significa Emmanuel. Voy a explicar esto un poco más adelante. Pero ahora vamos a hablar de por qué nosotros tenemos tantas situaciones, tantas angustias y sufrimientos mientras vivimos nuestra vida. Pero realmente las personas no piensan en por qué. Simplemente piensan: yo estoy muy cansado. Estoy sufriendo mucho. Y las personas que piensan un poco en esto van a encontrar ciertas razones, pero van a encontrar mayormente las razones en las cosas que ellos pueden ver. Estas personas se van a quejar de que su vida es tan difícil y van a decir: bueno, por causa de esta cosa, de esta razón, de este evento y por causa de esto otro, mi vida es tan difícil. Pero no vienen a pensar verdaderamente en las razones fundamentales de su sufrimiento. Sus vidas y las vidas de las personas a quienes estas personas aman se encuentran en ese estado. Sin embargo, ellos no toman un tiempo para pensar acerca de esto. La Biblia nos define a nosotros como personas que hemos sido creados en la imagen de Dios. Los monos no son nuestros ancestros. Entonces, si es verdad que venimos de los monos, debemos de ir al zoológico y decirle hola a todos los monos que están allí. Y también al mismo tiempo, si tú lo piensas, si nosotros existimos de la nada, si nuestra existencia surgió así de la nada o por casualidad, realmente este tipo de pensamiento es algo sin sentido, ¿verdad? No hay significado alguno en nuestras vidas. Incluso si morimos, no tenemos ni siquiera por qué estar tristes. No hay por qué entristecerse por la muerte. Es porque salimos de la nada y vamos hacia ningún lugar. Sin embargo, nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, el creador de todo el universo. Así es como nosotros somos. Dios, quien es el Dios perfecto y Él en sí mismo es la vida. Él es la plenitud en sí mismo. Él tiene toda la plenitud.
Él es la vida verdadera, Él es perfecto, Él es el único ser perfecto. Él está lleno de todo. Él es pleno, en Él habita toda la plenitud, en Él está la plenitud. Por esa razón, cuando estamos separados de Él, cuando nos alejamos de Él, vamos a enfrentar toda clase de deficiencias. Pero realmente nadie está hablando acerca de esto. Y el mundo no nos está dando esta respuesta. Únicamente la Biblia nos habla acerca de esto. Veamos en Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo el tiempo, toda la inclinación del pensamiento de su corazón era continuamente el mal. Por eso es que Dios dijo que mi espíritu no contenderá con el hombre, ciertamente. Es que ahora estamos separados de Dios. Hemos sido separados de Dios. Esto es algo verdadero. Todos los problemas de la vida del hombre empiezan desde aquí. Imagínense ahora cuando nosotros estamos sin ningún tipo de poder o de fuerzas, como un bebé recién nacido muy pequeño. Cuando este bebé tan pequeño está separado de su padre, todo es un problema. Va a enfrentar muchísimos problemas. Espero verdaderamente que Dios le permita entendimiento y revelación. Dios está vivo y Dios es el Dios viviente que está activo. Dios nos ha creado a su imagen. Cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos separados de Dios, vamos a ir en el enfrentamiento de todos estos sufrimientos. Vamos a enfrentar todas estas clases de deficiencias en nuestra vida. Y debemos de realmente, profundamente percatarnos de esto. Por tanto, nosotros debemos encontrarnos con Dios. Cuando estamos con Dios nuevamente, vamos a ser libres de todos los sufrimientos. Vamos a ser libres de todos estos sufrimientos del mundo. Sin embargo, no podemos encontrar ninguna solución o alguna manera de encontrarnos con Dios dentro de nosotros. Entonces necesitamos encontrar la solución en el exterior, fuera de nosotros. Dios nos ha permitido un camino para encontrarnos con Él, y ese único camino es el Mesías, el Cristo. Podemos encontrarnos con Dios a través del Mesías. Él es el único camino. La Biblia claramente nos dice que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ahora voy a explicar acerca de Jesús y Emmanuel. Cuando Dios estaba enviando a su único llamado Hijo a la tierra, Él lo envió con dos nombres. Por supuesto que hay muchas maneras en las que podemos llamar a Jesús. Pero a pesar de esos nombres que realmente son dados al Hijo, son dos. Son Emmanuel y Jesús. Emmanuel, esta palabra es realmente la combinación de tres palabras diferentes. La palabra la palabra Manu y la palabra Él. Significa quien estará con. Manu significa nosotros. Y Él significa Dios. Entonces se trata de nosotros. Nosotros vamos a estar con alguien. Y ese alguien con quien vamos a estar se trata de Dios. Si ponemos estas tres palabras juntas, significa que estamos con Dios. Mientras estamos viviendo bajo las maldiciones y bajo todos estos sufrimientos separados de Dios, Dios nos ve y quiere salvarnos. Por eso es que ha enviado a su único llamado Hijo. Y Él mismo ha nombrado a su Hijo Emmanuel. Él está dando ese nombre porque cuando el Hijo venga, el Hijo va a ser capaz de restaurarnos a nosotros. Restaurar todo este desastre de estos problemas que tenemos. Pero ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haga esto? ¿Qué hará? Él va a hacer posible que estemos con Dios nuevamente. Él nos va a unir con Dios para que originalmente estemos nuevamente con Dios. Y Dios con nosotros, podemos decir que esta es la definición precisa de salvación. Jesús significa salvación o el Salvador. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces podemos entender lógicamente que Jesús es Emmanuel. Por lo tanto, la salvación es estar con Dios. Podemos entenderlo de esta manera. Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel es Jesús. Por esa razón, la salvación es nosotros estar con Dios. Y cuando Dios está con nosotros, es igual a que somos salvos, es igual a la salvación. Cuando estamos separados de Dios, necesitamos solamente una cosa, necesitamos la salvación. Y cuando recibimos esta salvación va a ocurrir una cosa, estaremos nuevamente conectados con Dios. Estamos separados de Dios por el pecado y Satanás.
Cuando el Hijo de Dios venga, Él va a salvarnos de Satanás y del pecado. Y va a hacer que estemos nuevamente con Dios. Cuando estamos con Dios vamos a disfrutar verdaderamente de la salvación. Y esto es lo que estos pasajes en la Escritura están tratando de describirnos. Cuando verdaderamente hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo que naturalmente pasa es que recibimos la salvación. Entonces vamos a estar nuevamente con Dios. Pero esto es algo tan sorprendente. Después de la muerte en la cruz de Jesús, eso es lo que ocurre. Una vez que nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vamos a recibir la salvación y Dios está con nosotros. Y esto no cambia eternamente. Como Jesús vino, ahora el Espíritu de Dios está con las personas. Pero antes no era así. Antes el Espíritu de Dios estaba con la persona, pero era muy posiblemente que el Espíritu de Dios se fuera de la persona. Es porque el pecado de las personas no había sido resuelto completamente. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, Él termina todo el problema del pecado. Y si nosotros cuando creemos en esto, hoy día, creemos en esto viviendo nuestra vida, vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo de Dios no nos va a abandonar eternamente. Veamos Juan capítulo 14, veamos lo que la Biblia dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Déjeme explicar esto. Cuando recibimos a Jesús, quien es el Cristo, como nuestro Señor, entonces Dios mora en nosotros. Específicamente hablando, el Espíritu de Dios va a habitar ahora dentro de nosotros. Nosotros creemos que Dios el Padre está en el cielo y que ha enviado a su único Hijo, a Dios Hijo. Y este Hijo de Dios vino a esta tierra, Él murió y resucitó, ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, Dios va a habitar dentro de nosotros. Y Dios habitando dentro de nosotros es a través del Espíritu Santo. En muchas ocasiones el Espíritu de Dios es descrito como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. En ese sentido podemos decir que Jesús está dentro de mí. Estoy tratando de explicarlo para que las personas no sean confundidas. Si nosotros verdaderamente creemos en Jesús como nuestro Señor y creemos en Él como nuestro Cristo, Dios habita dentro de nosotros entonces y Dios no nos va a abandonar eternamente. Si ustedes prestan atención, el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo es también llamado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, no es erróneo decir que Jesús mora en mí, que Jesús habita en mí. Lo verdaderamente importante, como vemos en Juan capítulo 14, es que cuando Dios está con nosotros, no nos va a abandonar eternamente. Él estará con nosotros para siempre. Y yo creo que Dios nos habla a nosotros ahora. Y ese es el mensaje que te habla a ti en este momento. Si vemos Isaías capítulo 41, verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy quien te fortalece. Voy a fortalecerte y voy a ayudarte. La Biblia nos está diciendo que Dios, el creador de todo el universo, no solamente se encuentra operando todo el universo, sino que nuestro Dios es verdaderamente nuestro Dios. Él nos está diciendo que Él va a ser nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que Él va a morar dentro de nosotros. Y también que Él va a vivir nuestra vida junto con nosotros. Y esto es más grande de lo que podemos entender ahora. Y yo verdaderamente espero que todos nosotros seamos capaces de entender cuán grande esto es. Les daré el ejemplo de una persona que vino a percatarse de cuán grande esto es. En el Antiguo Testamento hay un libro llamado El Éxodo. El Éxodo. Dios usó a este líder tan remarcable llamado Moisés para poder sacar a los israelitas fuera de Egipto. Y Dios realizó grandes milagros a través de la vida de Moisés. Por ejemplo, estas 10 plagas o estos 10 milagros. Y también Dios abrió el mar rojo para que ellos caminasen. Los israelitas caminaban en el desierto, pero Dios los protegía durante el día. Los protegía con la nube. Y por la noche los protegía con la columna de fuego. De esa manera Dios caminaba con su pueblo. Y Dios también mandó el maná para que los israelitas pudieran tener alimento mientras atravesaban este desierto. Y la situación más grave en el desierto es el agua.
pero Dios también le proveyó agua a este pueblo tan grande en el desierto. En una ocasión, una batalla tomó lugar, y durante la batalla, Moisés estaba en la cima de una montaña, y cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, quien ganaba la batalla era el pueblo israelita. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo israelita estaba perdiendo la batalla. Cuando Dios, a través de la vida de Moisés, estaba haciendo todas estas cosas tan asombrosas, había una persona que vio todo de primera mano. Lo vio todo desde el primer lugar. Y el nombre de esta persona es Josué. Y cuando Moisés se encontraba en la cima de la montaña, extendiendo sus manos al cielo, quien estaba abajo peleando la batalla era Josué. Y en una ocasión también Moisés fue con Dios a orar, pero cuando regresó tenía una luz brillante en su rostro. Y quien estaba guardando este camino por donde Moisés se fue, quien estaba guardando este lugar, es Josué. Por 40 años Josué estaba sirviendo a Moisés como su secretario, como su siervo. Ahora ellos salen de Egipto, atraviesan el desierto, y casi al final del viaje ya están por entrar a la tierra de Canaán. Pero justo antes de entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida, Dios se lleva la vida de Moisés. Para entrar en la tierra de Canaán se necesita conquistar estas 7 naciones diferentes y 37 tribus diferentes. Significa que para conquistarlos hay que pelear la batalla. En este momento crítico, Dios se lleva la vida de Moisés. Ahora estaban estos 7 millones de israelitas que debían entrar en la tierra de Canaán. Pero si Moisés hubiese estado con ellos, podían conquistar toda esta tierra más rápidamente. Sin embargo, Dios se llevó la vida de Moisés. Y ahora Dios le dice a Josué, ahora tú te tienes que encargar. Ellos habían estado en el desierto por muchos años, pero ahora al entrar en la tierra de Canaán, realmente necesitan hacer la batalla. Entonces es cuando Dios aparece delante de Josué. Dios le da un mensaje a Josué. Y después que Josué recibe este único mensaje de Dios, Josué no se vuelve atrás en ningún momento. Él fue avanzando y fue hacia adelante a conquistar la tierra de Canaán. Moisés, quien fue primeramente llamado por Dios, en muchas ocasiones él dudó. Tuvo incredulidad. En más de una ocasión tuvo incredulidad. Sin embargo, cuando Josué recibe este llamado de Dios, una sola vez, él no tuvo ni una sola incredulidad, no tuvo ninguna duda, y fue hacia adelante todo el tiempo. ¿Qué cosa fue lo que Dios le dijo a Josué? Esto lo podemos encontrar en el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué fue testigo en esta relación de Dios con Moisés por 40 años. Así que no es el poder de Moisés. No se trata de que Moisés tiene un carácter sobresaliente. Todo es posible porque Dios está con Moisés. Josué, quien siguió a Moisés por 40 años, pudo percatarse de esto muy claramente. Y ahora Dios le está diciendo a Josué, como estuve con Moisés, ahora yo voy a estar contigo también. Eso es todo. Es el fin. No se necesita más nada. Entonces, Dios está conmigo, todo va a estar bien. Josué nunca se quejó. Y muy firme con la fe, él comenzó a cruzar y a conquistar esta tierra de Canaán. Él cruzó el río Jordán primero. Y empezando desde Jericó, él comenzó a conquistar las ciudades. Así que Josué comenzó a dar esta importante solución. Este mensaje absolutamente necesario ya fue dado por Dios. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo, Josué. Y esta clase de mensaje fue dada por Dios y esta clase de mensaje es todo. Para Josué este mensaje significaba todo. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué era alguien que entendía verdaderamente qué significa estar con Dios. Yo oro para que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas, para que seamos capaces de comprender lo que esto significa profundamente. Cuando nosotros creemos verdaderamente que Jesús es el Cristo y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, ¿qué es lo que sucede? Es que hemos ganado entonces la salvación. Y significa que vamos a estar con Dios y que Dios va a estar con nosotros. El Creador de todo el universo, el Dios omnipotente, con todo su amor,
Él va a estar con nosotros. Y va a estar con nosotros eternamente. Dios estando con nosotros es una realidad. No solamente lo entendemos de una manera espiritual, sino que es una realidad. Dios va a estar con nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria. Déjenme darles unos ejemplos para poderlo entender mejor. Vayamos al libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, verso 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech realmente es el oponente de Abraham, pero él estaba mirando a Abraham. Y él se percató: yo puedo ver que Dios está contigo. Y si vemos la vida de Abraham, Abraham cometió muchísimos errores. Vemos que él trató de ocultar a su esposa 2 veces. Sabemos que su esposa es muy hermosa. Así que cuando Abraham viajaba a través de diferentes ciudades, muchas personas de estas ciudades, o también por ejemplo los reyes o los príncipes, podrían querer tomar la esposa de Abraham para que sea su esposa. Entonces, cuán carente era Abraham, lo podemos ver a través de la escritura. Porque Abraham le dice a su esposa: tú debes de decirle a las personas que no eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Porque si las personas saben que tú eres mi esposa, entonces van a querer matarme y te van a llevar lejos. Entonces debes decirle que eres mi hermana. Pero cuán tonto es esto, ¿verdad? Pero Abraham hizo esto no solamente una vez, sino lo hizo como 2 veces. Aunque Abraham era llamado el padre de la fe, a través de su vida, sin embargo, él cometió muchos errores. Pero a pesar de todos estos errores, Dios continuamente le bendecía. Por esa razón, Abimelech vino y le dijo algo como diríamos hoy día: yo me rindo contigo ya. Dios está contigo, yo veo que Dios está contigo. Pero entre más yo medito esto, más yo lo hallo interesante. Dios está contigo en todo lo que haces. Donde quiera que vas, Dios está contigo. Pero no es una confesión hecha por un fan. Es una confesión hecha por un oponente. Si ustedes ven el capítulo 26 de Génesis, van a ver que relata acerca de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y tristemente también Isaac cometió el mismo error que su padre. Él cometía estos errores continuamente. Sin embargo, es muy extraño porque donde quiera que Isaac iba, Dios lo bendecía. En aquel tiempo las fuentes de agua eran muy importantes. Donde quiera que Isaac iba, él hacía un pozo en el suelo y encontraba una fuente de agua dulce. Isaac tenía muchas posesiones y también tenía ganados y siervas y siervos. Y en una ocasión hubo una disputa por estos siervos de Isaac y otros pastores por causa del agua. Si vemos en el verso 28 de Génesis capítulo 26, lo que dicen estos pastores que riñeron con los siervos de Isaac. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Estas personas se percataron: vemos que Jehová Dios está contigo, así que necesitamos hacer un trato. No nos ataquemos más los unos a los otros. No solamente Abraham y no solamente Isaac. También sucede para Jacob. Veamos Génesis capítulo 28, verso 15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces vemos que Dios aparece delante de Jacob, pero raramente Dios aparece delante de Jacob cuando él estaba haciendo las cosas no tan bien. Eso sucede realmente cuando Jacob engaña a su padre y toma estos derechos de la primogenitura que le correspondían a su hermano Esaú. Básicamente él robó todas las bendiciones de su hermano mayor y entonces se encontraba huyendo de su hogar. Y Dios aparece delante de él y le dice: yo voy a estar contigo. Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos desempeñó un gran rol y se llamó José. Dentro de los 12 hijos, José fue el número 11. Jacob tuvo 4 esposas y dentro de estas 4 la que más amó fue Raquel. Y Raquel dio a luz al hijo número 11 y 12, a José y a Benjamín. Jacob favorecía a José muchísimo. Y los hermanos mayores de José lo odiaban muchísimo, porque él era el favorecido de su padre.
Pero José no tenía este carácter tan noble, porque donde quiera que sus hermanos mayores cometían algún error o se equivocaban o hacían algo, él iba rápidamente y se lo decía a su padre. Y no solamente eso, sino que le decía todas las quejas y todas las cosas malas de sus hermanos. Estos hermanos mayores querían matarlo, pero luego cambian de opinión. No vamos a matarlo, mejor lo vendemos. Entonces fue vendido, y luego lo venden a estos mercantes, y luego estos mercantes lo venden como esclavo. Pero luego después de esto cae preso. Pero después de estar en prisión, Dios lo hace como un general, que es el comandante de todo Egipto. Si vemos Génesis capítulo 39, verso 2, es cuando José aún era esclavo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. José se volvió el siervo de este amo que se llamaba Potifar, se volvió el esclavo en esta casa. Y este Potifar era realmente uno de los oficiales de más alto rango en Egipto. Y Potifar realmente fue capaz de ver que Dios, Jehová Dios, está con José. José, donde quiera que fuera y hiciera lo que hiciera, prosperaba, todas las cosas en su mano prosperaban, de tal manera que su amo se sorprendía al ver esto. Entonces su amo, Potifar, le confía todo. Le da autoridad para que sea el mayordomo de todo. He compartido estos diferentes pasajes en la Escritura acerca de Abraham, Isaac, Jacob y también José. Porque Dios estaba con ellos. Porque yo quiero mostrarles que no solamente se trata de un entendimiento espiritual, sino que es algo real. Hay algo que quiero decirles. Dios siempre estaba con ellos, pero ¿será que ellos siempre miraban a Dios? ¿O será que ellos estaban viendo a Dios? ¿O será que ellos tocaban a Dios? No era así realmente. ¿Será que ellos todo el tiempo constantemente escuchaban la voz de Dios? No era así. Dios le hablaba a ellos en específicas y raras ocasiones. Entonces cuando ellos cerraban sus ojos y oraban, ellos veían a Dios, y donde quiera que iban escuchaban esta voz de Dios. No era así. Significa que ellos estaban en la misma posición que nosotros. Aunque Dios estaba con ellos no podían tocar a Dios, ellos no podían oír a Dios, no podían ver a Dios. Sin embargo, ellos vivían creyendo que Dios está con ellos. Y es lo mismo para nosotros. Estamos en la misma situación. Dios es fiel, por esa razón siempre Él actúa de acuerdo a su promesa. Y hay tantas bendiciones que Dios va a darnos cuando Dios está con nosotros. Por supuesto que yo puedo explicar muchísimas cosas, pero hay pasajes específicos en la Escritura. El que Dios esté con nosotros, esto en sí mismo es una bendición. Y cuando Dios está con nosotros no va a permanecer tranquilo. Dios va a estar guiándonos constantemente. Él nos va a guiar al lugar que es mejor, nos va a guiar hacia el lugar que es más feliz. Y nos va a guiar al lugar donde vamos a ser capaces de salvar al mundo entero. Y cuando Dios está con nosotros, nuestros temores van a desaparecerse. Esto es algo natural. Y necesitamos prestar atención a esto muy cercanamente. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Ustedes serán capaces de ver qué es lo que significa Dios con nosotros. Otro nombre de este libro de Deuteronomio es la ley de Dios, o la palabra de Dios. Moisés, luego que guió a los israelitas fuera de Egipto y atravesaran el desierto, justo antes de morir, él dio 3 mensajes muy importantes. Estos mensajes están escritos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 2, verso 7 dice: Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios por 40 años caminó con ellos. Ellos fueron capaces de ver la columna de nube y la columna de fuego. Ellos sobrevivieron a este desierto por causa del maná que Dios mandaba y por causa del agua que Dios le daba. La Biblia nos habla que su ropa no se gastó. Ellos salieron huyendo de Egipto y no tenían mucha ropa. Y por 40 años ahora estaban en el desierto, caminando de un lado al otro, pero su ropa no se desgastó. Y piensen acerca de los zapatos. Y lo más sorprendente es los zapatos de los niños pequeños. Porque los niños pequeños van creciendo rápidamente. Y entonces el zapato crecía juntamente con el pie.
lo que ellos no se percataban, porque ellos estaban viviendo un día detrás del otro, porque ellos realmente no se percataban de que sus zapatos no se desgastaban y no se rompían, y tampoco su ropa no se desgastaba y no se rompía. Pero cuando miraban hacia atrás, todos los años que habían pasado, 40 años en el desierto, qué sorpresa, ¿verdad? Y esto es lo que dice el pasaje: Dios ha estado con nosotros. ¿Y será que nos hizo falta algo? ¿Será que tuvimos alguna carencia? Por supuesto que no tuvimos gran riqueza o muchísima prosperidad, porque estuvimos en este desierto tan vasto, pero Dios nos protegió, Dios estuvo con nosotros. Por 40 años Dios ha estado ahí con nosotros. Dios se esconde a sí mismo, porque Él no toma este método de aparecerse todo el tiempo a cualquiera, para que toda la gente rápidamente lo vea y crea en Él. Fue en aquellos tiempos y también es hoy. Dios tiene el gran poder para hacer cualquier tipo de milagro y para hacer que las personas crean en Él. Sin embargo, no hace eso de esta manera. Él se revela a sí mismo a aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que creen en el Evangelio que la palabra de Dios habla, aquellas personas que verdaderamente entienden y creen en la palabra de Dios, serán capaces de recibir la salvación. Y Dios va a estar con ellos. Y Dios va a guiarles. Pero incluso dentro de esta guianza de Dios, las personas no pueden ver a Dios o oír a Dios. Aunque Dios se esconde a sí mismo, sin embargo, 100% Dios va a estar con aquellos que han recibido la salvación. Dios va a caminar con ellos. El pueblo de Israel no podía sentir que Dios estaba con ellos. Sin embargo, cuando ellos reflexionaban en estos 40 años de vida en el desierto, ellos podían entonces meditar y reflexionar. Wow, Dios ha estado con nosotros verdaderamente. Dios no puede mentir. Dios no miente. Cuando Él dice, voy a estar contigo, Él va a mantener su promesa toda la vida. Aunque Dios está con nosotros, es muy posiblemente que no lo sintamos. Pero las evidencias de que Dios está con nosotros están por todos lados. Y esto es lo que Deuteronomio habla. Si verdaderamente venimos a entender que Dios está con nosotros, vamos a ser fortalecidos. Y al mismo tiempo vamos a ser prósperos en muchas áreas y en muchos sentidos. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. He escuchado que hay muchas personas que hoy en día sufren de enfermedades mentales. Pero una vez que nosotros nos percatamos de esta bendición de que Dios está con nosotros, la primera bendición que obtenemos y que ganamos es la paz. Yo espero que seamos capaces de percatarnos que Dios verdaderamente, realmente está con nosotros. Voy a resumir este mensaje y voy a explicar qué es lo que significa que Dios esté con nosotros. Dios con nosotros no significa que vamos a estar presencialmente con Dios en un lugar. No significa que Él y yo estamos en el mismo espacio, sino que se trata de una relación profunda e íntima que nosotros desarrollamos y tenemos juntamente con Él. La palabra koinonía significa la comunión, y vamos a disfrutar de esta comunión mientras estamos conectados con Dios. No es tan difícil. Piénsenlo ahora acerca de una pareja que está casada. Cuando ustedes dicen, ellos están juntos, tú vas a entender muchas cosas a partir de este momento. Por supuesto, hay muchas parejas que usan cuartos separados porque su relación no está muy buena. Pero si ustedes piensan en esta pareja de casados que está viviendo con mucho amor, ustedes van entonces a meditar profundamente así en esta relación de matrimonio. ¿Qué es lo que significa ahora estar con Dios? Porque estar con alguien significa que tú vas a vivir con esa persona. Entonces se necesitan unas cosas. Así como la pareja de matrimonio necesita el amor y la confianza para poder vivir juntos, necesitamos darle a Dios amor y confianza para poder tener esta relación juntos también. Y nos pareceremos más a Él cada vez más a medida que continuemos viviendo con Él. Vamos a ver el último pasaje para el día de hoy. El apóstol Pablo fue un asesino que mató a muchos seguidores de Jesús. Él hizo la vida de muchos cristianos imposible. Quería terminar por completo toda esta gente que decía que eran cristianos. Pero más adelante, él conoce a Jesús. Pero él comienza a vivir también esta vida de caminar con Jesús. Y a través de su vida muchas personas vienen a conocer a Jesús. Y muchas de las cartas que él escribió
se presentan delante de nosotros hoy como gran parte de la Escritura, la Biblia. Vamos a ver algo que el apóstol Pablo confesó. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué significa? Antes yo estaba viviendo una vida tan solitaria, pero ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo ha sido por la gracia de Dios. Y su gracia no es que haya sido sin efecto. Su gracia no es que haya sido en vano para conmigo. Yo he trabajado más que todos. Pero realmente yo no he trabajado yo solo, sino que ha sido la gracia de Dios conmigo. Aquella persona que comienza a vivir con Dios continuamente, por la gracia de Dios, le permite Dios mismo transformar su vida. Piénsenlo, Pablo era un asesino, pero más adelante él se encuentra trabajando para el reino de Dios. Y de una manera tan gloriosa él está trabajando. Esta es la obra de Dios. Y oro para que todos nosotros experimentemos esto. Dios con nosotros, si ustedes lo piensan, es una asombrosa declaración. Nuestra vida está tan llena de pecado, tan llena de avaricia, tan llena de maldad. Pero aún así Dios quiere estar con nosotros. No hicimos más nada, solamente creer que Jesús es el Cristo. Y Dios anhela morar en nosotros. La salvación significa que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Esto es algo real. Y yo verdaderamente espero que tú sepas comprender y que puedas comprender qué es lo que significa. Dios con nosotros no es algo profundamente espiritual, sino que es algo real, es algo práctico. Si Dios está con nosotros, entonces ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que aceptar este hecho, entenderlo y reconocerlo. Y también necesitamos aprender a disfrutar esta coinonía con Él, amándolo y respetándolo y confiando en Él. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, para que ustedes y yo seamos capaces de disfrutar de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios Padre, te agradecemos. Te agradecemos por la gracia y las bendiciones que nos has permitido para que seamos capaces de creer en ti. Estamos tan agradecidos porque tú, Dios, el creador de todo el universo, estás con nosotros justo ahora. No queremos gloriarlos de las cosas físicas jamás, sino queremos gloriarnos de una sola cosa, de que tú, Dios, estás con nosotros. Permítenos ser fortalecidos y entender el hecho de que tú, Dios, estás con nosotros. Obra a través de cada una de nuestras vidas para que podamos entender y creer que tú, Dios, estás con nosotros. Así como estos apóstoles que cambiaron completamente, permítenos ver y entender esta verdad espiritual y ser transformados completamente. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te damos las gracias y te decimos amén.